Van ingresando nuestros amigos a la sala, darles a todos la bienvenida a este nuevo encuentro de nuestro programa de articulación, educación, producción para el desarrollo local. Recordarles que es un programa que está coorganizado entre ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadienses, y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Es un programa que se encuentra auspiciado por la Embajada de Canadá en Argentina. Para que este encuentro sea posible, estamos reunidos en este momento, en esta sala, junto al vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Darío Macía, junto a Olga Corna, que es la presidenta de ASAEC, junto a Sofía Macía, que es nuestro brazo hospedador, es nuestra asistente técnica y tecnológica que hace posible todos estos encuentros. Darles a todos nuestros amigos que integran nuestro auditorio la muy bienvenida. Recordarles que estamos transitando la que hemos denominado enumerar la quinta región de Canadá. Este programa que hemos iniciado hace más de un año, estamos recorriendo las distintas regiones geopolíticas de Canadá, tratando de identificar los patrones sociales, productivos, culturales, educativos. Y bueno, ahora nos encontramos en el corazón de Canadá, en la región quinta. Estamos justamente analizando las provincias de Ontario y de Quebec. En esta tarde tenemos una hermosa visita, la hermosa compañía que tendremos con la disertación de Jessica Canizo, que se encuentra en Montreal. Bueno, para poder iniciar esta jornada, le damos inicialmente el micrófono al vicerrector para que haga la apertura formal de la jornada. Adelante, Darío. Bueno, Vivi, como siempre, muchísimas gracias. A todos nuevamente bienvenidos. Jornada que de alguna manera también cierra el mes de octubre. Ya la semana que viene, en nuestras jornadas de trabajo, estaremos en el mes de noviembre, sumando otro mes más de actividad que comenzó allá hace más de un año, en conjunto entre la SAEC, como bien mencionaba Viviana, y el vicerrector de la universidad. Jessica, nuevamente el agradecimiento que por conocerte recientemente te quiero volver a dar públicamente, que seas muy bienvenida a la Universidad Nacional de Rosario, a esta actividad, y seguramente nos permitirá tener futuras actividades juntos desde tu experticia, desde tu lugar de trabajo y fundamentalmente desde tu disposición. A aquellos que permanentemente nos vienen acompañando constantemente en la actividad, gracias como siempre, y yo creo que lo importante es ahora que escuchemos a Jessica, que pasemos una buena tarde. Muchas gracias, Darío, por siempre hacer la apertura de nuestras jornadas y ahora para hacer la presentación formal de Jessica, de esta argentina trabajando y estudiando en Canadá. Bueno, nada mejor que Olga Corna. Adelante, Olguet. Bueno, muchísimas gracias. Lo más interesante que tiene esta charla de hoy es que hay una joven mujer científica que tiene un recorrido fantástico desde el punto de vista académico y que arranca su historia en la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza y está hoy hablándonos desde Montreal, desde un lugar llamado CHUM, que es un centro de investigaciones de la Universidad de Montreal. Pero ha hecho todo un recorrido interesante porque primero estuvo por México haciendo toda una especialización en cosas extrañísimas para lo que yo siempre manejo. Esto tiene que ver con células madres, esto tiene que ver con producción de proteínas, recombinantes en levaduras en un primer momento. Luego siguió sus estudios sobre proteínas recombinantes, pero mediante una plataforma biotecnológica para la transgénesis animal. Bárbaro todo, ya me dirá ella después cómo esto se traduce en una sencilla narrativa. Y en este momento está en Montreal porque más allá de haber ganado tantas becas, tantas nacionales como internacionales, y además haber sido una becaria de OEA, que no es poca cosa, realiza estudios de transcriptómica, digamos, en células únicas para hallar modelos alternativos con respecto, digamos, a las especies animales. Lo interesante de Jessica es que en realidad también tiene una fuerte formación y un fuerte trabajo en el INTA. Esto no es menor. Nosotros ya somos como
socios vitalicios del INTA. Vamos a poner peces, vamos a poner árboles, y ahora vamos a poner esta cuestión de células madres y de estas proteínas y estas cuestiones que tienen que ver con un mundo casi desconocido, pero que efectivamente tendrá que ver con nosotros desde el punto de vista de nuestro desarrollo como especie. Muchísimas gracias, Jessy, por haber aceptado esta invitación y te escuchamos. Muchísimas gracias a todos por la invitación, muchísimas gracias por la presentación, Olga, que la hiciste muy bien, a pesar de lo que dijiste que por ahí se te escapaba algo, todo muy bien. Bueno, voy a compartir pantalla primero. A ver. Sí. Arme un PowerPoint. A ver si... Ahí. No, perfecto, Jessica, ¿eh? Está perfecto. Exacto, ahí está. Punterito láser. Ahí está. Ahí se ve. Bueno, yo voy a arrancar. Me voy a cronometrar porque por ahí si me pongo a hablar, se me hace eterno. Bueno, elegí este tema de las células madres y sus aplicaciones biotecnológicas porque mi formación de doctorado se basó en estudiar este tipo de células. Y bueno, y a mí realmente es un área que a mí me apasiona. Más allá de que acá en el CHUM ahora estoy haciendo más transcriptómica, que tiene que ver con la expresión génica, ya el año que viene voy a volver a las células madre también, y bueno, estoy como muy contenta por poder ahora unir lo que hice en el doctorado con lo que voy a hacer acá en el postdoc. Así que bueno, esa fue la motivación de hablarles de esta temática de células madres. Y bueno, un poquito para ponerlos en contexto de lo que voy a hablar, primero me voy a detener un poco en el desarrollo embrionario, porque si bien todo lo que yo hablo tiene como una aplicación biotecnológica y voy a hablar de cuestiones que hago en el laboratorio, las células madre, en su origen natural, se encuentran ahí durante el desarrollo embrionario, en las primeras etapas del desarrollo embrionario. Después voy a decir qué es exactamente una célula madre, cuáles son los tipos de célula madre, cómo se cultivan en el laboratorio estas células madre, y voy a hacer énfasis en un tipo de célula madre en especial, que fue la que yo más trabajé en el doctorado, que son las pluripotentes. Después van a saber bien qué es pluripotente. Bueno, cómo se hace la caracterización cuando yo digo tengo una célula madre, es cierto que es una célula madre, que tiene que tener para ser una célula madre. Voy a hablar de un tipo distinto de célula madre, que se llama célula madre pluripotente inducida, que tiene otro origen, pero que tiene las mismas características que las células madre que vienen del desarrollo embrionario. Y después finalmente voy a hablar de las aplicaciones. Por ahí se me va a hacer un poco largo y repetitivo, pero es como que estoy acostumbrada siempre a como para que el concepto quede, repito un poco y vuelvo a repetir y hago ahí unas pausitas para ver si todo va bien. Entonces, bueno, a ver, esperen que voy a minimizar acá, que veo mi cabeza. Ahí está. Como para empezar, como les decía, quería hacer énfasis en el desarrollo embrionario preimplantatorio, porque es donde se origina todo esto de, por lo menos un tipo de célula madre, que es la célula madre embrionaria. Es bien conocido que cuando el espermatozoide se une al ovocito, durante la fecundación para producir un nuevo ser, un nuevo organismo, lo primero que se forma es lo que nosotros llamamos el embrión de una célula, o cigoto. Y durante esta primera etapa, que es preimplantatoriо, esto quiere decir antes de que se implante, ese cigoto se convierte de una célula que se dice que es totipotente. ¿Por qué? ¿Por qué es toti? Porque puede formar todo. ¿Qué es todo? Lo que es tejido extraembrionario, como por ejemplo la placenta, como el tejido embrionario, que es en sí el feto, y después en el futuro ser humano, ¿no? Entonces esta célula en este estadio del desarrollo embrionario es totipotente. Y lo que ocurre durante este desarrollo en realidad es que esta célula, que al principio tiene la capacidad de formar un organismo y de formar la placenta, se va diferenciando y se convierte antes de la implantación en algo que nosotros llamamos blastocito, que en realidad es un embrión que a esta altura tiene tres distintos tipos de células. Una, la que es el epiblasto en sí, que este tipo de celular es el que va a originar el feto en el futuro cuando se siga desarrollando, se implante y siga desarrollando. Después tenemos el endodermo primitivo, que es esta célula que está acá abajo, que también se lo denomina hipoblasto porque está debajo del epiblasto, físicamente hablando, que es lo que después va a formar el saco vitelino. Y finalmente esta última capa de células que es externa,
que se llama trofectodermo y que es el que va a formar en el desarrollo embrionario la placenta. Entonces, así como nos convertimos nosotros desde dos células, que esto también es una cosa que siempre me gusta recalcar, desde dos células que son especializadas, ¿eso qué quiere decir? Que tienen características que le permiten llevar funciones determinadas, como en el caso del espermatozoide y del ovocito, la fecundación. O sea, estas células son especializadas. Después de la fecundación hay un proceso que se llama reprogramación y genera un nuevo organismo. Entonces, tenemos unas células que saben lo que tienen que hacer, y esas indicaciones están en su genoma y en su expresión génica, pero eso cuando se une, tanto como cuando viene el componente materno como el paterno a través de los cromosomas, y forman el nuevo individuo, ahí hay una parte muy importante que forma el nuevo individuo reprogramándose y convirtiéndose en el cigoto, que es el totipotente, como nombraba. Casi todo lo que nosotros conocemos durante el desarrollo embrionario, como no está permitido trabajar con embriones in vivo humano, sí se trabaja con algunos embriones in vitro que donan, digamos, las personas que, si bien, o no quieren más, porque generalmente cuando uno hace fertilización in vitro tiene como la eficiencia por ahí no es la óptima todavía, de hecho se está estudiando cuáles son las mejores alternativas, o las mejores técnicas para poder tener más como éxito. Muchas veces se producen más embriones de los que se implantan en la madre para dar un nuevo ser, ¿no? Entonces acá de hecho en el CHUM se hace, estas madres por ahí, después de 10 años nosotros estamos trabajando con embriones obtenidos por fertilización in vitro de humanos, que ya las madres no quieren procrear, y han estado guardados o criopreservados en tanques de nitrógeno, y finalmente ellos deciden donarlo para la investigación. ¿Para qué? Para saber qué pasa durante este desarrollo, cómo se llevan a cabo estas diferenciaciones que yo estaba hablando, y finalmente para aumentar el éxito de, por ejemplo, problemas de infertilidad, para tratar problemas de infertilidad, o para aumentar el éxito en la producción de estos embriones, de calidad, y que puedan dar un humano sano, sobre todo, ¿no? Bien decía yo que casi todo lo que nosotros conocemos viene en realidad del ratón, porque en realidad es escasa los materiales que vienen de fertilización in vitro de humanos, es muy escaso. Entonces uno recurre cuando no tiene con qué estudiar, o qué, digamos, sí, sería en este caso el embrión, recurre a modelos animales. Entonces cuando uno habla de un modelo animal, es tomar algo que podría ser similar. Hasta ahora se creía que ¿por qué a todo esto? Porque casi todos los mamíferos forman todos el blastocito. Entonces, esta parte de desarrollo embrionario es muy parecida, por lo menos morfológicamente. Entonces, esta similitud morfológica ha dado a pensar que quizás sean buenos modelos para estudiar qué pasa en este desarrollo embrionario. Y se empezó a trabajar con el ratón porque es, digamos, un animal que en el laboratorio es muy fácil de manejar, generalmente te da muchos embriones y uno puede tener acceso más bien fácil y barato a ese tipo de embriones. Pero se ha descubierto en realidad en la actualidad, y de hecho mi jefa acá en el CHUM es una de las pioneras en eso. En el año 2016 publicó un artículo científico que justamente habla de las diferencias entre el ratón durante este periodo y el humano. Entonces, bueno, una de las cosas que yo hago acá justamente es tratar de buscar algún otro modelo que se parezca mucho más al humano para saber y estudiar mecanismos moleculares. ¿Para qué queremos estudiar los mecanismos moleculares? Porque, por ejemplo, acá se ve bien, o por lo menos lo que yo trato de mostrarles acá, es que el cigoto, que era totipotente, se empieza primero a dividir en dos células, cada una de esas células se llama blastómero, después se divide en otras dos, esta da 2 y esta da otras 2, forma un embrión de 4 células, y así va progresando a 8, a 16, se va dividiendo en 2. Y a su vez también se va diferenciando, entonces a esta altura, todas estas células son totipotentes, por eso están marcadas de marrón acá. Cuando empiezan a haber diferencias en la expresión génica, empiezan a haber como señales moleculares que dicen, ok, ahora yo no soy más esta célula, ahora voy a especializarme porque después voy a convertirme en trofectodermo. Cuando toma esa decisión celular, que se hace a través de esto de mecanismos moleculares que están en la célula y que están también relacionados con el ambiente en el cual se encuentra eso, en este caso el ambiente uterino, empiezan a haber procesos de diferenciación. Y el primer proceso de diferenciación ocurre a esta altura del embrión, donde se forman dos tipos celulares, y después, en una segunda etapa, que se llama macizo celular interno,
se vuelve a diferenciar y da los otros dos que yo nombré al principio, el epiblasto y el hipoblasto. Antes ya había aparecido el trofoblasto, el trofectodermo, que va a dar después la placenta, el trofoblasto y la placenta. Entonces acá yo lo que quiero, para terminar esto del desarrollo embrionario, quiero hacer énfasis en esto. Durante el desarrollo embrionario ocurre una reprogramación, y esta palabra es muy importante porque después es una técnica que se utiliza para hacer células madres inducidas, la reprogramación. La otra, todas las células del organismo provienen de una sola célula, y todas estas células tienen el mismo material genético, que hace que unas se diferencien a, por ejemplo, una neurona, o la otra sea una célula del hígado, o otra sea una célula del páncreas, por ejemplo, la expresión génica. Eso es lo que hace. Entonces, los genes se expresan de una forma o de otra, y van adquiriendo entonces funciones distintas para componer el organismo completo. Segundo, que en esta etapa es donde está el establecimiento natural de la pluripotencia, y lo natural es que uno se diferencie. El camino natural es la diferenciación. Pero bien dije yo que después, que se llama epiblasto, nos va a dar el feto entero. Entonces, esta es la célula, o la fuente de células madres embrionarias por excelencia, que tiene esta capacidad que ya voy a explicarle bien qué es, que es la pluripotencia. Y finalmente, quería decirle esto de la diferenciación, que bueno, un poco más lo voy a hacer énfasis más adelante. Después de que el embrión se implanta, viene todo un desarrollo postimplantatorio, y este epiblasto de hecho se vuelve a diferenciar y genera otros tipos de tejidos. Que bueno, yo había puesto un videito, pero en realidad después decidí no ponerlo. Si alguna vez alguien quiere saber de esto, lo que tiene que buscar es la palabra gastrulación, que es el primer proceso de diferenciación postimplantatorio, donde el epiblasto se vuelve a diferenciar en 3 linajes distintos. Y finalmente, acá como resumiendo, el blastocito, que primero en el embrión, esto quiero hacer énfasis porque, bueno, quizás, no sé si hay algún biotecnólogo acá, esto es cierto, primero se divide en estos dos, y después se divide en 2 más, y finalmente tenemos 3 estadios. Estos 2 pasos secuenciales, es cierto, en el ratón ahora se ha descubierto, que es lo que descubrió mi jefa, de hecho, que no se da en el humano en 2 pasos secuenciales, se da en un solo paso los 3 al mismo tiempo en el humano. Y después, bueno, se sigue diferenciando, y yo lo que le decía, después de la gastrulación, el embrión tiene 3 tipos celulares: el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Y estos otros tipos celulares van a dar la placenta, que son los tejidos extraembrionarios, y el saco vitelino. Finalmente, que esto que parece todo nombres muy raros, lo puse acá, porque esto es como que es más fácil de entender. El feto venía del epiblasto, de cuando se empieza a diferenciar. El saco vitelino viene del endodermo primitivo, y este saco vitelino al principio tiene una función que es bastante importante, y después desaparece a la semana 13, pero que al principio suplanta un poco lo que es la placenta, mientras la placenta va madurando, porque la placenta tiene un proceso de formación mucho más lento para proveer los nutrientes que después justamente creo que todos conocemos, así por conocimiento general, de que la placenta provee los nutrientes es la barrera que va de la madre al feto, y provee los nutrientes, oxígeno y demás. Al principio el saco vitelino cumple esa función, después se va degenerando, desaparece de hecho y eso también es los doctores saben que esto es como un checkpoint. En el embarazo tiene que estar, después de la semana 13 no tiene que estar. Si se cumple esto, vamos bien, digamos. Entonces, bueno, esto un poquito para decir todo eso que yo hablé allá en el blastocito, se va diferenciando, va tomando forma, va formando el feto y el ser humano, en definitiva, en este caso, la especie humana. Bien, yo les decía que en la gastrulación el epiblasto formaba estos 3, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, que son los precursores, o sea, son células que se van diferenciando, y son precursores de diferentes tipos celulares en el adulto. Acá, a veces cuando uno habla de adulto no quiere decir adulto de cosas, sino más bien diferenciado, en estadio diferenciado. Un bebé, en este caso de celular, es un adulto para el punto de vista de la célula. ¿Por qué? Porque está diferenciada, está madura, y cada célula ya cumple una función específica. El endodermo, por ejemplo, nos da células epiteliales del tracto digestivo, células hepáticas, todo lo que está por dentro, bien adentro, los órganos internos. El mesodermo da músculo, da sangre, glóbulo rojo, por ejemplo, pero hay muchos más tejidos, células de la sangre. La sangre es un tejido, que eso es importante como concepto, tiene distintos tipos celulares. Tenemos el músculo cardíaco, la célula endotelial, y el ectodermo da todo lo que está por afuera, el pelo, la piel,
La neurona, esto es una cosa que cuando yo estudiaba me decía, la neurona, qué raro. Sí, porque como cuando uno va siguiendo el desarrollo embrionario, una cosa importante que se forma es como, estos son vestigios del cierre que se produce, que es esto que está acá debajo de la nariz, porque se va produciendo y se va cerrando de esta manera. Al principio todo lo neuronal y el sistema nervioso central están por el lado de afuera y después se va recubriendo y se va cerrando. Es como muy, muy loco. Esto es lo del ectodermo. Entonces, importante acá, el epiblasto da 3 linajes después de la gastrulación, que se llaman endodermo, mesodermo y ectodermo. Y estas son algunas de las células, quedan ahí muchísimas células. Y en total estaba leyendo justamente que que un adulto tiene como 30 billones de células en el cuerpo, para que se den una idea de lo que estamos hablando en número de células. Después otra cosa que yo les quería hacer hincapié es que, yo dije al principio que durante el desarrollo embrionario el camino por default, o sea, vamos hacia la diferenciación, es lo que ocurre. Si uno quiere mantener un estadio, así como congelar un estadio y mantenerlo in vitro, que eso es lo que hace uno cuando cultiva células madre, eso es ir contra natura, básicamente. Entonces uno lo hace a través de ciertas moléculas y bloqueando ciertos mecanismos de diferenciación. Cuando la célula se especializa, básicamente lo que toma es, por ejemplo, desde el punto de vista de la morfología, lo podemos ver acá, toma formas diferentes, que en realidad están relacionadas a la función que tienen, y más allá de la forma y la función, a nivel ya mucho más molecular, lo que hace que eso yo ya lo dije antes, pero lo quiero volver a repetir, lo que hace que una célula sea del hígado y no una neurona, a pesar de que tienen la misma dotación genética en sus cromosomas, es la expresión génica. En el caso de una célula del hígado se expresa una proteína que se llama alcohol deshidrogenasa. Y esta alcohol deshidrogenasa es la que nos permite metabolizar, por ejemplo, el alcohol. Vieron que cuando una persona se excede con el alcohol, tiene cirrosis, y ahí es donde ataca, en el hígado. El hígado es un órgano de detoxificación por excelencia en el cuerpo humano. La neurona, por otro lado, como tiene otra función, necesita hacer conexiones para establecer la sinapsis y poder llevar a cabo todo lo que es la cuestión neuronal, no expresa esta proteína que se llama alcohol deshidrogenasa, sino que expresa otros genes que están relacionados a su función, como por ejemplo un gen de neurotransmisor, que le permite entonces, acá está marcado, un dibujito muy sencillo, que le permite llevar a cabo su función. Entonces eso es importante. La especialización de una célula se va adquiriendo cuando genes se prenden, genes que están relacionados a la diferenciación se prenden, células que están relacionadas al estadio embrionario se van apagando. Y el primer checkpoint que yo quería hacer acá es, en el desarrollo preimplantatorios, ¿de dónde vienen las células capaces de formar el feto? Porque esto es importante para saber de dónde vienen las células madres embrionarias. Y si me prestaron atención en la charla, la respuesta es el epiblasto, que es en el blastocito. Recuerden que teníamos 3 linajes, el epiblasto, el hipoblasto y el trofectodermo. Bueno, el epiblasto es de donde vienen las células capaces de formar el feto. ¿A cuántos linajes se diferencia este epiblasto después de la gastrulación? A 3, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y esta se dice por eso que es pluripotente. Pluri significa mucho y potente es la potencia, la capacidad en este caso de diferenciarse. ¿Y qué es la totipotencia? Bueno, esta es lo máximo que podemos tener en capacidad de diferenciación, que yo les decía al principio que es el cigoto, el único cigoto y los primeros blastómeros, que es la capacidad de generar no solo el feto, que es el tejido embrionario, sino también el extraembrionario, como por ejemplo la placenta. Y se sabe entonces que eso solamente ocurre en los primeros días de hecho en el ratón son hasta horas en el desarrollo embrionario. Y por último, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de especialización que se da cuando se diferencian las células? Y esto es a través de la expresión diferencial de genes. Entonces, todo lo que he dicho se resume en esto, hasta acá, en esto, ¿no? Estos 4 puntos. Bueno, entonces, ¿qué son las células madres? Porque hablé mucho del desarrollo embrionario y hasta ahora uno dice, bueno, ¿y las células madres? Las células madres se definen como células que son capaces de autorreplicarse en forma indefinida. Esta es la primera característica de las células madres. Y la segunda es que se pueden diferenciar. Como yo les decía, en el embrión, si uno en el laboratorio aísla las células del epiblasto y las mantiene en ese estado indiferenciado, forma colonias de células madres. Entonces esa es la primera fuente de células madres, embrionarias se llaman. Esas células madres se replican y dan células madres, que no envejecen estas células madres. Esta es la capacidad que tienen.
las células madres. Generalmente las demás células que son diferenciadas también se replican por mitosis y generan más células de sí misma, también la piel genera células de la piel y demás, pero estas células, como son adultas y no son del tipo embrionarias, van envejeciendo y finalmente mueren por senescencia, que se llama, que es cuando van envejeciendo. En cambio las células madres son una fuente ilimitada, que se divide, y en teoría esto es así indefinidamente si uno las trata bien, digamos, si tiene los buenos nutrientes, si no hay, digamos, contaminación con bacteria o lo que sea, ¿no? Esto después en la parte in vitro son todas las precauciones que se tienen que tener. Y la segunda entonces es la capacidad de diferenciarse, como bien dije acá, en diferentes tipos de células. Ahora, si la célula madre puede generar cualquier célula del cuerpo, independientemente del tejido que provenga, recuerden que yo hablé que había 3 linajes, endodermo, ectodermo y mesodermo, si puede generar cualquier tipo de célula de cualquiera de esos 3 linajes, se dice que la célula es, voy para otro lado, que la célula madre es pluripotente. Ahora, si va perdiendo capacidad de diferenciación, que es lo que va pasando con el desarrollo embrionario, y las células solamente pueden originar células de un mismo linaje, pero no del otro, si hay una tablita que te dice, bueno, si sos del mesodermo vas a poder originar tales y tales tejidos, si sos del ectodermo, tales y tales y tales. Una célula del mesodermo no puede generar células del ectodermo y viceversa. Ya perdió capacidad de pluripotencia, pero es multipotente, igual puede generar, y esto está en los adultos. Nosotros nacemos con una dotación de células que se va regenerando, y no tenemos las mismas células que desde que nacimos. Se supone o dicen por ahí que cada 7 años regeneramos todas las células, o sea que tenemos somos nuevos cada 7 años. Y después tenemos otro tipo de células que si solamente pueden originar células de un tipo celular, que generalmente se llaman los progenitores, entonces la célula es unipotente. Y una célula unipotente muy conocida en los adultos es el espermatocito, en realidad, que da los espermatozoides. Espermatozoides, vieron que siempre se dice el macho, vamos a llamarlo así en terminología más animal, puede fecundar a la hembra prácticamente en toda su vida, no así la hembra, tener su capacidad de reproducción. Esto es porque tiene células progenitoras unipotentes que se regeneran, y ahí están indefinidamente. Entonces, esto para resumir, hay distintos tipos de células madres. Las 2 características de las células madres son autorreplicación indefinida y capacidad de diferenciarse. Dependiendo de esa capacidad pueden ser totipotente, pluripotente, multipotente. Ya nombré yo que las pluripotentes, que en realidad fue donde yo más trabajé en mi doctorado, pueden ser de 2 tipos de acuerdo al origen. Si vienen del embrión se llaman embrionarias, si vienen de células adultas que se reprograman, y ahí vuelvo a poner la palabra reprogramación, y ya lo voy a explicar más adelante, son células madres pluripotentes inducidas, y las células madre multipotentes son las que se encuentran generalmente, están en muchos tejidos, que regeneran los tejidos en la vida, y de las más conocidas son las células madres hematopoyéticas del cordón umbilical, las células madres mesenquimales que se obtienen de la médula ósea, y estas son las que más se criopreservan en los bancos de células madres. Tienen una capacidad limitada de diferenciación, pero bueno, también son muy útiles para tratamientos de terapia celular. Y el segundo checkpoint es cuántos tipos de células madre existen de acuerdo a su potencial de diferenciación, y si nos acordamos desde más a menos es la toti, la pluri, la multi y la uni, son 4 tipos celulares. Después, ¿de dónde vienen las células madres embrionarias? Vienen del epilasto. Además de las células madres embrionarias, ¿qué otras células pluripotentes existen? Estas es las que yo les llamaba las pluripotentes inducidas, que vienen en realidad de células adultas, como por ejemplo la de la piel, y yo la reprogramo. Esto es una tecnología, no ocurre en la naturaleza, porque estoy haciendo contra natura, básicamente. Estoy forzando a que vuelva un estadio embrionario, similar a un estadio embrionario, porque en realidad después se sabe que no es exactamente igual. Y después, ¿qué tipo de células madres se obtienen del cordón umbilical? Estas células madres son células madre hematopoyéticas y son multipotentes. Solamente dan origen a células del linaje de la sangre, digamos, que es la hematopoyéticos de sangre. Bueno, y un poco de dónde vienen las células madre, o cómo se descubrieron las células madre. En el año 67, unos investigadores encontraron que en un tumor de ratón, que se encontraba en la gónada de ratón, habían células de características indiferenciadas, decían ellos.
morfológicamente se parecían mucho a las células del epiblasto, que ya se conocían como eran todos, estaban caracterizadas, y bueno, decidieron aislarlas, y las cultivaron sobre una capa, que ya después les voy a mostrar cómo se cultivan las células madres pluripotentes, sobre una capa de fibroblastos de ratón también, que vienen de la piel del ratón, que ellos creían que iban a darle soporte y nutrientes. Y así se lograron mantener in vitro en el mismo estado indiferenciado. Después otros investigadores, en el año 81, y esto tiene la misma edad que tengo yo, en el año 81 las células madre de ratón se aislaron, pero del embrión. Hicieron el primer aislamiento, y se mantuvieron con el mismo protocolo con el que aislaron estas. Al 98, y acá hay un gap bastante interesante de años, aparecieron las primeras células madres embrionarias de humano, que se obtuvieron del blastocito obtenido por fertilización in vitro de humano. Y esto llevó mucho tiempo porque en realidad los factores que mantienen al estado indiferenciado en cultivo, recuerden que lo espontáneo es que se diferencie. Si vos querés mantenerlo en célula madre, tenés que darle señales para mantenerla en esa célula madre. ¿Eso qué quiere decir? Inhibir los mecanismos de diferenciación. No son los mismos en el ratón que en el humano, por eso nosotros estamos interesados en buscar otros modelos que no sean el ratón para estudiar la embriología humana, porque no son los mismos. Costó bastante hasta que se consiguió. Básicamente también se cultivan en estas células de fibroblastos de ratón, pero se dan otras moléculas para mantener el estado indiferenciado. Y finalmente, como esto es muy crítico trabajar con embriones y aparte es escaso y todo, de una controversia bioética grande trabajar con embriones de humano, un investigador y su grupo de Japón descubrieron o encontraron una manera de generar células que son muy parecidas a estas células madres embrionarias, pero que vienen a partir de células adultas, y esto se llama la reprogramación. Y eso le valió, perdón, este está fuera de lugar. Esa reprogramación le valió a ese japonés un premio Nobel en el año 2012, y a otra persona que no le he nombrado hasta ahora, que es un inglés, el mismo premio Nobel por la misma razón, porque en realidad antes de la reprogramación, para obtener células madres inducidas, está lo que se conoce como proceso de clonación, que básicamente es lo mismo, es un proceso de reprogramación, que este hombre en el año 62 ya había logrado, por eso también se gana el mismo premio, donde lo que él hizo fue agarrar una célula del intestino de una rana. La célula, lo más importante de la célula en realidad es su núcleo, donde tiene toda la información genética, agarrar un ovocito de la misma especie, sacarle el núcleo al ovocito, porque no me interesa, no es lo que necesito para formar el embrión, fusionarlos, y después cultivarlo como se cultivan los embriones. Y eso hizo que se reprogramara ese núcleo de una célula adulta a un estadio embrionario, y se empezara a dividir como se divide el cigoto, y a obtener células, células primero, y después se empieza a diferenciar y obtener un organismo completo, y de hecho lo más conocido es la oveja Dolly en el 96, pero en realidad la primera clonación la hizo Gurdon en el 62, y eso es básicamente una prueba de concepto, es decir, miren que todas las células tienen la información ahí, en el ADN, dependiendo de qué genes se expresan o no, es qué tipo de célula es, y si yo la quiero embrionaria tengo que reprogramarla, y el ovocito tiene factores de reprogramación, y puedo volver a armar el mismo organismo a partir de una célula adulta. Obviamente que esto trajo mucha controversia en el año 96, sigue siendo controversial. La clonación se utiliza mucho en realidad, por ejemplo, para hacer animales transgénicos, yo lo voy a hablar más adelante. Y bueno, la clonación en humanos está prohibido, aunque una vez algún coreano dijo que había clonado humanos, pero bueno, es como, después tuvo toda una consecuencia legal ahí importante. Bueno, entonces Yamanaka se ganó su premio Nobel por la reprogramación, pero Gurdon se ganó su premio Nobel por la clonación. Entonces, ahí lo puse como para resumir, porque me gusta repetir y repetir, para que quede claro. 4 décadas más tarde de la Dolly, Yamanaka demostró que era posible reprogramar las células maduras de ratones, de fibroblastos de ratón, a su etapa inicial. Es como dar marcha atrás al reloj, dice, de la vida celular. Entonces, como yo bien les decía, lo natural es que una célula embrionaria se diferencie de una célula adulta. Lo otro, antinatura, vamos a decirlo, es la reprogramación, y se logra por biotécnicas moleculares. Ahora, estas células madres, ¿cómo se cultivan? Yo bien les dije que dependiendo de la fuente de las células madres, por ejemplo, en el caso de las células madres pluripotentes, que yo fue con las que trabajé en el doctorado, y intenté aislar células madres pluripotentes bovinas embrionarias, y después también hice la reprogramación.
porque el INTA tenía un interés particular que ya lo voy a contar más adelante, para qué lo quería utilizar el INTA. Se cultivan de esta manera, en los fibroblastos que yo ya mencioné, después uno pone ese epiblasto ahí, después lo hace lo que se llama el picking, y disocia esas células y se vuelven a formar colonias que son idénticas a estas, no pierden su capacidad, se replican autoindefinidamente, vuelven a formar colonias, y esto es importantísimo porque son una fuente inagotable de células. Entonces estas, si son embrionarias, vienen del blastocito, y acá yo les muestro una que yo obtuve, que estas no son embrionarias, son reprogramadas, y se ven como colonias, forman colonias. No sé si alguien ha trabajado alguna vez con microbiología y ha hecho placas de bacterias o placas de levaduras, y se ven igual, se ven como colonias blancas así redonditas, muy interesante. Y las células adultas diferenciadas, ninguna tiene esta morfología de colonia. Todas tienen las morfologías que yo ya les había mostrado, la neurona tiene axones, las otras tienen células epiteliales, son más alargadas y demás. Estas son las únicas que forman colonia. Y así es como se ve en el laboratorio una célula madre de ratón, y así es como se ve una célula madre de humano. Al principio todo se hizo con esta capa feeder, que le dicen feeder, es de inglés feed, que es alimentar, que da alimentos y soporte para el crecimiento, y después ya se pasaron con, la tecnología siguió avanzando, y uno quiere deshacerse un poco de esto de las células de ratón, para tener cultivos más bien puros de células madres, sin otra especie ahí intermedia, y hay ahora cultivos de células madres libres de feeder, que se utilizan otro sustrato, la gelatina, por ejemplo, hay muchos más, matrigel y demás, que no vienen al caso. Ahora, ¿cómo mantienen estas células in vitro su estado indiferenciado? ¿Y qué es lo que le da la capacidad para diferenciarse? Es estos factores que se llaman pluripotentes, que son 3 proteínas, perdón, el FOR, OCT4, SOC2 y NANOS. Y ahora me estoy hablando a nivel molecular. ¿Qué es lo que la mantiene? Estamos hablando de proteínas, de moléculas. Y estas moléculas están presentes en las células y le confieren esa capacidad a las células madre. Son factores de transcripción, y uno dice, ¿qué son los factores de transcripción? No tengo ni idea. Si alguien dice, bueno, son proteínas que regulan la expresión génica, básicamente, que pueden promover o inhibir la expresión de un gen. Y yo había dicho, si van siguiendo la charla, que dependiendo de lo que se exprese es lo que es la célula, ¿sí? Entonces esto es muy importante, porque estas 3 proteínas regulan qué se va a expresar y qué no. Y para llevarlo al estado embrionario, o mantenerlo en el estado embrionario, lo que hacen es promover todos los genes que tienen que ver con ese estadio, e inhiben todos los genes que tienen que ver con la diferenciación. Un poquito más para hablar para los que no están metidos en lo que es biología molecular, un gen tiene 2, así muy a grandes rasgos, esto es muy, muy grande y amplio, tiene 2 regiones. Una región reguladora, que se llama promotor, que es el que controla la expresión génica, y una región codificante, que es una secuencia. Ustedes deben haber sentido hablar que el ADN tiene secuencia, la secuencia del ADN. Bueno, la secuencia del ADN son bases, A, G, T, C, y dependiendo de cómo esas bases se combinan, forman nucleótidos, y esos nucleótidos, dependiendo de cómo es la secuencia, es la proteína que después va a codificar. Estos factores de transcripción lo que hacen es unirse a esa región reguladora y promover o inhibir su expresión. Esto tiene que ver con la biología molecular, y es el dogma central de la biología molecular. Hay 2 mecanismos por los cuales se expresa, o sea, son 2 etapas la expresión génica. La primera es la transcripción. Vieron que dijeron que hacía transcriptómica. Bueno, yo estudio esto. Una célula, para ser célula del epiblasto, ¿qué se expresa? Y vengo y me fijo en estas moléculas que se llaman ARN mensajero. En una primera etapa, cuando una célula va a expresar una proteína, se produce lo que se llama la transcripción. Del ADN se produce por la transcripción, que se unen estos factores de transcripción y se une otra proteína más que hace que es la polimerasa, que se transcriba, y se produce una molécula intermedia que se llama ARN mensajero. Y por otro proceso que se llama traducción, ese ARN mensajero se convierte en proteína. Y el lenguaje de nucleótidos pasa al lenguaje de aminoácidos, y una proteína es eso, aminoácidos unidos, es un polímero de aminoácidos, básicamente, que dependiendo de su secuencia también será su función, y distinta proteína, obviamente, la identidad de la proteína, y bueno, y estos factores justamente se unen a esta región para promover y generar ciertas proteínas. Y recuerden lo mismo que digo siempre, que algunas proteínas estén expresadas y otras no, dan a la identidad y a la función de la célula. Hacen a la identidad y a la función de la célula.
Ahora, cuando yo digo tengo una célula madre, y sobre todo esto que es pluripotente, hay ciertos métodos para caracterizarla. Uno dice, bueno, la primera es la morfología, luce como una célula madre, forma una colonia, borde refligente, que se llama esto que está acá brillante. Es muy difícil de obtenerlo cuando uno está reprogramando y está atento a esto. Ahora, uno busca marcadores de células madres. Como bien yo les dije, NANOG y SOX son dos factores de transcripción que están presentes solo, así en no solo, hay en otros tejidos también, pero son marcadores del estado pluripotente. Y esto es una inmunofluorescencia que se llama, que es una metodología por la cual yo detecto y localizo la proteína en la célula, es nuclear la célula. Este es otro marcador fluorescente que tiene los núcleos. Y acá lo que yo puedo ver es, esta es la colonia, células que forman la colonia, y esta es una célula de estos que están acá del fibroblasto. Miren que el núcleo es totalmente distinto, mucho más grande, mucho más, tal cual, mucho más grande. Y miren que esto así, esta célula que es de la FIDER, no expresan las proteínas que están relacionadas al estado pluripotente. ¿Por qué? Porque están diferenciadas justamente. En cambio, la célula madre expresa la proteína del estado pluripotente y se puede ver por fluorescencia en el microscopio. Esto es una forma de caracterizar las células madres en el laboratorio. Y por otra forma es los ensayos de diferenciación, porque también es importante, más allá de lo que exprese o no, es si es funcional, y muchas veces ahí es donde falla casi todo en la ciencia, y se está justamente ajustando los protocolos para que sean funcionales las células. Y una es, dentro del ensayo de diferenciación tenemos la formación de cuerpos embrioides, que es cuando yo a esas células madres le quito las moléculas que lo mantenían en el estado indiferenciado, estas se empiezan a diferenciar y forman como estos embroides. Y se llaman así porque son muy parecidos morfológicamente al blastocito, se forman así como pelotitas, que después uno las analiza y se da cuenta que en realidad tienen marcadores de los linajes, del endodermo, del mesodermo, del ectodermo, están diferenciadas. Otra forma de analizar que una célula es madre y es pluripotente, recuerden que la pluripotencia es una característica de las células madre embrionarias y de las inducidas también, y se hace en el laboratorio, es inyectar en un ratón inmunodeprimido y ver qué pasa. Las células madre pluripotentes producen tumores, y se ve acá, esto se llama teratoma. Esto es una cosa muy importante que yo lo recalco, porque al principio de mi doctorado, cuando estaba ahí estudiando las primeras etapas, me preguntaban mucho del tema dicen en esta empresa que trabajan con células madre embrionarias. Y yo, ¿qué? ¿Cómo van a trabajar con células madre embrionarias? Que te inyectan células madre embrionarias. Y yo le decía, no puede ser, porque si te inyectan células madre embrionarias, te va a producir un tumor. Entonces lo que en realidad, la etapa que se plantea antes, cuando yo tengo estas células que son fuente rica, indefinida de células, las células madre, las diferencio primero y después las inyecto. No se inyectan directamente para hacer terapia celular, perdón. Y otra forma de caracterizarlo, y esto se hace solo en ratón, porque obviamente está prohibido hacerlo en el humano, es formar las quimeras. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un cultivo de células madre, tengo por otro lado un blastocito, inyecto estas células, y estas células empiezan a colonizar acá, donde yo decía, ¿se acuerdan que le decía que por acá estaba el epiblasto, que después iba a formar el feto? Y entonces aparece esas células que pueden tener un transgén, por ejemplo, se empiezan a expresar y tenemos lo que es un organismo quimera. Quimera que tienen uno o dos fuentes de origen. Esto va a ser importante después para la producción de animales transgénicos, que ya vamos a hablar después, si me da el tiempo. Y el tercer checkpoint es qué tipo de caracterización o caracterizaciones se realiza para identificar una célula. Y esto es la expresión génica, es importante, lo puedo analizar el transcriptoma como hago yo acá en el laboratorio ahora, pero también la parte del análisis funcional. ¿Qué controversia está relacionada al aislamiento y el uso de las células madres embrionarias? Principalmente como se obtienen del epiblasto, o que se obtienen del embrión, es esto, el uso y la utilización de embriones. ¿Y qué son los factores de transcripción? ¿Por qué yo hago de vuelta hincapié en esto? Porque estos factores de transcripción son los que después puso Yamanaka, o descubrió cuáles eran, para reprogramar. Son proteínas que regulan la expresión génica, y se unen al promotor del gen para regularla. Y bueno, y entonces ahora pasó a un segundo tipo de células pluripotentes. Unas dijimos que eran las embrionarias y otras son estas inducidas, le llaman. ¿Por qué son inducidas? Porque en realidad vienen primero de una célula adulta, diferenciada, que no forman teratoma, que se dividen pero que van senesciendo y se mueren, si se siguen cultivando in vitro. Y Yamanaka lo que hizo fue descubrir cuáles eran los factores de reprogramación, introducirlos en esta célula,
cultivarlo como se cultivaban las células madre embrionarias, que ya conocíamos, y formar esto que se llama las células madres pluripotentes inducidas, que tienen las mismas características que las células madre embrionarias. Es decir, que son pluripotentes, se diferencian in vitro, forman teratomas, forman quimeras, y bueno, y esta última se transmite por la línea germinal. Esto es para los animales, para producir animales transgénicos es fundamental. Y lo más importante, que si bien Gurdon ya sabía que el ovocito tenía factores de reprogramación, Yamanaka los aisló, los identificó. En un mundo, en un mar de moléculas, dijo, estos son 4 factores, 4 proteínas que si yo las pongo en mi célula, las cultivo como célula madre, obtengo células madre inducidas, pluripotentes inducidas. Y fíjense acá, si alguien prestó atención, yo les dije que el estado pluripotente se definía principalmente, después hay un montón de otros genes, obviamente, pero estos son los madres, lo que se llama el core, por SOC2, y recuerden, antes había dicho que en ANOX también. Bueno, él utilizó estos 2, más otros 2, que le ayudan y aumenta la eficiencia de reprogramación, para reprogramar. O sea, no, nada es azaroso, tiene sentido por lo menos el relato. Y bueno, y ahora sí vamos a la aplicación biotecnológica. ¿Tengo 20 minutos? No, tengo 10 minutos para hablar de las aplicaciones biotecnológicas de las células madre. Jessica, seguí Sí. exponiendo como lo estás Sí. haciendo. Si necesitas más minutos los vas a tener, porque estamos bueno, bien. todos fascinados con tu exposición. Así que adelante. Buenísimo. Ahí me pongo un poco de agua, porque hablo mucho y después se me seca la garganta. Bueno, entonces decíamos que ¿para qué podemos utilizar esa capacidad que tienen de autorreplicarse las células madre? Bien, yo les decía que una célula adulta se divide, sí, se divide por la mitosis famosa que alguna vez dieron en biología, pero senescen, se acortan los telómeros, ahí, bueno, ahí hay una cosa muy loca en la célula que se va perdiendo capacidad, y finalmente muere. Y nosotros lo vemos en cultivo, las células las vamos replicando, se empiezan a ver más vacuoladas, que se llama, empiezan a aparecer así ciertos compuestos que no son muy saludables, y la célula termina muriendo, y no sigue replicándose. O sea, no tienen capacidad de autorreplicación indefinida las células que no son células madres. Pero las células madres sí. ¿Para qué nos sirve esto, por ejemplo? Para crear un banco de células. Y existen biobancos de células madre, de un tipo de célula, no las embrionarias. O sea, también hay biobancos de células madre embrionarias, que de hecho, nosotros ahora que vamos a empezar a trabajar con células madre embrionarias de humano en el laboratorio, vamos a comprarlas a las células madre, no las vamos a aislar del blastocito. Vamos a recurrir a un biobanco de Estados Unidos que tiene guardadas las células. De las del 98 por allá, a que se aislaron en el 98, hay diferentes, tienen stock de esas células y nos van a mandar. En Argentina, el Hospital Garrahan tiene el banco público de células madre del cordón umbilical. Las células madres del cordón umbilical, si yo les había dicho, creo, sí, les dije, son un tipo de células madres, tienen menos capacidad de diferenciación que las embrionarias, pero siguen teniendo capacidad de diferenciación, y son células madre hematopoyéticas. Así que dan distintos tipos celulares de la sangre. Por eso su uso principal son para tratar enfermedades que tengan y estén relacionados con la sangre, con el sistema inmunológico, y algunas, bueno, ahí ya lo voy a explicar después, y algunas otras enfermedades que están relacionadas con la sangre, pero pueden ser metabólicas, por ejemplo la anemia, ¿no? Este banco de células madre es público, o sea, cualquiera puede donar, cualquiera puede también acceder si necesita tratamiento con células madre. Y bueno, y existen también bancos privados, que no quise poner ninguno para no hacerle propaganda a ninguno, que de hecho cuando me han consultado algunas amistades, bueno, lo hemos estado mirando, quiénes son, qué hacen, mirar un poquito el sitio web. Uno por ahí se da cuenta qué tan serios son cuando ves errores conceptuales y digo, ay, estás poniendo ya cosas que no son correctas, ¿viste? Ya te da un poquito más de cositas. Entonces, bueno, cuando la cosa es seria se nota en esos pequeños detalles también. Y bueno, ahí mismo en la página del Garrahan, si uno pone Garrahan más banco de células madres del cordón umbilical, aparece esto que ellos claman de por qué es importante un banco público de células madre. Y ellos dicen que la probabilidad de que un paciente que necesite un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, que son células madre hematopoyéticas, encuentre un donante compatible entre sus miembros de la familia, es solo de un 25 a un 30%. O sea, si uno tuvo un hijo
o mayor o menor. Vamos de vuelta, porque no puede ser el rey. Si uno tiene un hijo mayor y tiene un segundo hijo después, pero a este primer hijo se le detectó algún problema, una leucemia horrible, pero pasa, un linfoma o lo que sea, y la mamá puede decidir extraer células madres hematopoyéticas del cordón umbilical de su segundo hijo para tratar a su primer hijo, tiene un 25 o un 30% de probabilidades de que eso funcione. Entonces el Garrahan dice, cuando vos accedes a un banco público tenés y hay donantes obviamente, hay un espectro muy amplio de células madre, y ahí se busca la histocompatibilidad para que estas células obviamente no solo te ayuden, sino que el cuerpo no las rechace, digamos, para que terminen de cumplir su función. Es un 25 o un 30% efectivo. Y bueno, y ellos promueven ahí esto de que uno pueda participar donando células para que el banco sea más grande, justamente y haya más alternativas para encontrar compatibilidades. Y otra cosa importante es que el Garrahan está dentro de una red internacional de bancos de células madre del cordón umbilical, que también uno puede acceder ahí, entonces empieza a como abrir más el abanico. Entonces y esto se comparte, y es público porque cualquiera puede utilizar esas células madres. Lo importante que yo ya había dicho es que las células madres se replican, así que no hay problema, van a tener células si se llegase a necesitar, pero otros también pueden tener células que si son compatibles pueden usarlo, entonces eso es importante. En Mendoza, por ejemplo, yo hablo de Mendoza porque soy mendocina, no sé si habrá algún mendocino aquí, el Garrahan tiene convenio con el Hospital Luis Lago Mayone, y la extracción de sangre del cordón umbilical es gratuita. Uno obviamente está haciendo una donación, así que tiene que ser gratuita. Lo más importante de esto es que no produce, el primero nace el niño, y después sacan la placenta, ¿no? Antes de sacar la placenta, toman de ahí, en esas condiciones de esterilidad del útero, toman, a la madre ni se entera, toman la muestra del cordón umbilical, y después, bueno, se las llevan, las expanden, las criopreservan, se fijan que todo esté perfecto, y se va al banco, ¿no? Se transportan este nitrógeno líquido que te le estaban hablando, y bueno, y se mantienen allá en Buenos Aires. Hay convenios con diferentes provincias, ahí justo puse la de San Luis, no sé por qué, pero se estaba debajo, creo nada más que por eso. Importante saber eso, que existen convenios con otros hospitales en el resto de las provincias de Argentina. Y es gratuito el procedimiento. Y es inocuo, y es también, a diferencia por ahí un poco, esto también lo hacen las células madres del cordón umbilical, a diferencia de las células madres que uno puede obtener de la médula ósea, que también es una fuente de células madres para tratamiento de leucemia, uno tiene que someterse a como un poquito más complicado el asunto. Tienen que anestesiar, te tienen que punzar, bueno, el otro es como casi que ni te das cuenta, por eso, así lo venden. Yo no he hecho aislamiento de células madres, así que no sabría decirlo. Ahora, ¿qué enfermedades podemos tratar en la actualidad con las células madres? Con estas células madres hematopoyéticas de cordón umbilical, o con las células madres de la médula ósea, que recuerden que todo está hablando de células madres y de las distintas capacidades de diferenciarse, estas son multipotentes, no como las embrionarias o las reprogramadas, que son pluripotentes, que dan cualquier tipo de células del organismo. No, estas ya están restringidas en su diferenciación. Ya tomaron un camino, ya solo me puedo diferenciar en este caso a los linajes de sangre. Entonces justamente se pueden tratar cualquier enfermedad de la sangre. Yo puse las que conocía cuando las leía ahí en el Garrahan: leucemias, linfoma, talasemia. Hay un montón de enfermedades de sangre que se pueden tratar. Enfermedades inmunológicas, y yo las puse como inmunodeficiencias porque la verdad que todas tenían nombres muy raros. Supongo yo que de quienes descubrieron o la caracterizaron en la enfermedad. Y enfermedades metabólicas relacionadas con la sangre, y que también acá puse la única que me sonó, que es la anemia. No, habían también muchas más. Y después, bueno, ¿y las demás enfermedades que se podrían tratar con terapia celular? ¿Cuáles son las demás enfermedades que se podrían tratar con terapia celular? Cuando un organismo tiene un daño celular, por ejemplo un infarto, se supone que uno, si le inyectase, en este caso los cardiomiocitos, podría regenerar el tejido dañado, afectado, y recomponer la función en este caso del corazón, que es bombear sangre. O sea que hay muchas enfermedades que tienen que ver con daños celulares. A este punto quería ir cuando hablaba de enfermedades que se pueden tratar con terapia celular. Y bueno, hay muchas, estas son las que están aprobadas y se hacen
ya se podría decir de rutina, son conocidas, se saben que son inocuas, funcionan, y están aprobadas en Argentina y en muchas partes del mundo, en toda la parte del mundo creo yo, pero hay otras que están en fase experimental. Y miren, las más importantes que provienen de estas otras células que yo les hablaba, pluripotentes. ¿Por qué? Porque estas son las que se pueden dar cualquier parte del organismo. Entonces, estas células, y están en distintas fases, en la fase clínica 1 o 2, está en la fase 1, y así, son todos trabajos que están en desarrollo, básicamente. Están haciendo. Creo que en el 2014 hubo una publicación de el tratamiento de la degeneración macular con células madre, de una japonesa creo que fue, y es como, volver a poder tener capacidad de ver después de que has perdido, es impactante la verdad, y es fascinante el mundo de las células madre por eso también, ¿no? Ahora, las fases experimentales son, me voy a nombrarlo así muy rápido. Al principio está la fase experimental in vitro, donde uno todo lo analiza a nivel de célula en el laboratorio, como yo les contaba y les mostraba esas placas de cultivo y demás. Si la cosa va bien y funciona, que tengo células prometedoras, paso a una segunda etapa que se llama la preclínica, que es ponerlo y ver qué pasa en un animal. En este caso, para la terapia celular, por ejemplo, una de las primeras, y creo que de las primeras aplicaciones fue en la leucemia. Lo que se hace es destruir toda la parte de lo que es el tejido canceroso y reinyectar las células madre hematopoyéticas y ver si esto recoloniza y tenés nuevamente células normales, sanas de la sangre. Esos son los trasplantes que se hacían. Esa es la fase preclínica con el animal. Y después viene si todo va muy bien ahí y sigue siendo prometedor el uso, pasa a una tercera fase, que es la fase clínica, que ahí ya sí empieza a haber experimentación con humanos, obviamente que esto es todo bajo consentimiento del paciente. El paciente tiene degeneración macular, tiene Parkinson, puede tener alguna de estos problemas, de estas enfermedades, y obviamente se somete a una terapia a sabiendas de qué le están poniendo y cuáles son los riesgos también, y bueno, y ver qué pasa, ¿no? Y eso tiene, esa fase clínica tiene 4 etapas distintas. Y ahí lo que se demuestra es, primero, la eficacia, si funciona como venía funcionando en los otros estadios. Después, bueno, ¿cuántas dosis? ¿Cómo? Muchas, digamos, preguntas técnicas van ahí en ese punto. Después, lo que sean inocuas, obviamente, que no pase nada más que lo que tiene que pasar, que es regenerar. Y bueno, y finalmente se hace el seguimiento, que pasa después de que se hizo la terapia, ¿no? Y esa es la fase 4. Si todo va muy bien, y en el futuro está siempre la esperanza de las células madres. Cuando uno habla de las células madres, es la esperanza. Las otras ya se aplican, toda esa que yo nombré antes de las células madre hematopoyéticas se usa y se está haciendo. Todo esto es la esperanza de las células madres. Y acá pongo otro uso de las células madres. Estos son de las células madres pluripotentes inducidas. Vuelvo a recalcar que lo que se obtiene es de una célula adulta. Generalmente lo más fácil es acceder a la piel. Saco células de la piel, aparte en principio es como, no es tan doloroso por decirlo así, igual obviamente te anestesia local, todo, te sacan un poquitito de piel nada más, no es necesario tampoco mucho, se aísla las células estas de fibrolastos de la piel, se reprograma por factores de Yamanaka. Yamanaka está su paper que publicó en Nature, que Nature es una revista científica súper reconocida y de prestigio, está el protocolo de él, se puede replicar, eso es otra cosa importante en la ciencia, las cosas tienen que poder replicarse, no que sean azarosas y que haya sido por casualidad. Se obtiene la célula madre pluripotente inducida. Esto es importante porque si hay alguna enfermedad que está relacionada con un componente genético, esto también es una promesa de las células madre, estoy hablando todo de lo que puede ser el potencial uso, esto es potencial uso. Se repararía la célula madre, el componente genético de la célula madre que está produciendo la enfermedad, se volvería a diferenciar y finalmente se trasplantaría al mismo organismo, reduciendo entonces, en teoría, a 0 el tema de la histocompatibilidad, el problema de histocompatibilidad de las donaciones, ¿no? Porque es el mismo paciente hacia el mismo paciente. Esto es una de las promesas de las células madres pluripotentes inducidas. Otra cosa que se hace con las células madres pluripotentes inducidas, y esto sí se hace, se usa mucho para
el screening de drogas. Entonces se saca el fibrolasto, de vuelta se reprograma, se diferencia, y después dependiendo de qué estoy tratando yo, Parkinson, la epilepsia, había escuchado el tema de la epilepsia también, se testean diferentes drogas sobre esas células, y se van viendo, bueno, es bueno, es un buen tratamiento, funciona, no funciona, es inocuo desde otro punto de vista, y ahí se va haciendo el screening. En eso sí se usa actualmente. Y lo bueno de este acá de HTS es un screening masivo. Comparo muchos componentes. Este ya es cuando tenés algún candidato ya preseleccionado de decir, esto podría funcionar para tratar tal cosa, y ya voy y lo pruebo. Y esto es la nueva terapia que está, si alguna vez alguno de ustedes lo ha escuchado, la terapia de paciente específico, es para hacer cosas más al paciente. Este paciente necesita esto, y ya no es tan genérica, entonces se supone que reduciría ciertos problemas secundarios relacionados a los tratamientos. Y fuera de las aplicaciones de la terapia celular, uno de los estudios más básicos que se hizo hace mucho tiempo, desde que se descubrieron las células madre en el 81, es ¿para qué sirve un gen? Bien sabemos que los genes codifican proteínas, y las proteínas son parte fundamental de la célula para tener distintas funciones. ¿Para qué sirve un gen, este gen en particular? Y yo voy estudiando. Lo que hacemos entonces, o lo que hacen, en realidad yo no lo he hecho nunca, y aparte es súper difícil técnicamente hablando, costoso en tiempo y demás, se rompe el gen, se hace lo que se llama el knockout, entonces se imposibilita que recuerden que yo hablaba de la transcripción y después de la traducción, no produce la proteína que debería producir, y después esa célula madre a la cual se le rompió el gen, como tiene esta capacidad pluripotente, se la vuelve a inyectar para formar la quimera, y vemos qué pasa. Este ratón tiene tal fenotipo. Entonces, por ejemplo, no sé, un gen que está relacionado con como decía ahí, el de los neurotransmisores. Este gen está relacionado a la producción del neurotransmisor, ahora no tenemos sinapsis. Entonces, y ahí se va descubriendo para qué sirve cada uno de los genes. Así se hace en el laboratorio. Otra aplicación, y esta es la aplicación que tenía interés el INTA cuando estaba haciendo el doctorado, es la producción de proteínas recombinantes. ¿Qué son las proteínas recombinantes? Es cuando un organismo no produce, o una célula, puede ser cualquier cosa, puede ser un animal, puede ser una célula, una bacteria, una levadura, hay muchas plataformas para producir proteínas recombinantes. Cuando una célula, vamos a decirlo así, no produce ese tipo de proteínas, lo que uno hace a través de la ingeniería genética es introducir el gen para que la empiece a producir, y esa proteína se llama recombinante. Y se arma lo que es en ese caso la célula transgénica, o bien el animal transgénico. Yo acá esta tabla la saqué de mi tesis para un poco mostrar que ya se usa la tecnología del animal transgénico para producir proteínas, no por células madre, porque todavía recién en el 2021 está publicado la célula madre de bovino, se producía por la clonación. Al fibroblasto yo lo modificaba genéticamente, después hacía esta fusión del ovocito con el fibroblasto para hacer el clon, y después lo hacía crecer, lo ponía en la madre, en otra hembra, con características de gestante, porque en realidad la inducís como la especie de que todo el ambiente uterino esté como de una gestación para que lo acepte, digamos. Se implanta, se desarrolla, y tenés el organismo transgénico. Se usa esta tecnología para producir proteínas recombinantes. Generalmente el ingeniero genético lo que hace es decir, bueno, yo quiero que esta proteína se exprese en la leche. Entonces las células de la glándula mamaria nada más producen esta proteína, y puedes tener una vaca que está comiendo pasto en el campo de Argentina, que cuando vos colectás la leche tenés estas proteínas, que casi todas estas proteínas son de uso terapéutico, la hormona del crecimiento. A mí me suena la hormona del crecimiento, el factor de estimulante de colonia granulocita también me suena. Hay otras más, y yo no las puse, pero que son todas que sirven para terapia también, para tratamientos. Y se colectan de la leche y se purifica. Obviamente uno no va a inyectar leche, va a inyectar la proteína pura después en un proceso de purificación posterior. Y por último, y para terminar, este es nuevo, es la aplicación desde el junio del 2021, esta publicación que puse acá. Los embriones generan células madre. Las células madre generan embriones, y este es un proceso, una producción in vitro de embriones, entre comillas, porque hasta ahora se obtienen estructuras similares a los embriones, hay que analizarlas mucho más para saber si cumplen todas las funciones de un embrión y pueden generar un nuevo organismo, pero es muy prometedor
el hecho de que ya en el laboratorio las células madres, por un proceso que creo que lo puse acá, sí, acá está, ya sea las pluripotentes inducidas que vienen de estas células adultas que generalmente son la piel, o las células madres embrionarias, por un proceso de diferenciación, porque vamos conociendo cada vez más de cómo se diferencian las cosas en la naturaleza, yo le pongo las mismas señales moleculares, y finalmente obtengo esto que llaman el human blastoid, que quiere decir un embrión, y siempre lo pongo así entre comillas, se reparece, es más, me olvidé de poner un embrión humano en la filmina del embrión, pero así se ven los embriones. Esto es lo que se llama el trofectodermo, que está por el lado afuera, esto es lo que se llama el macizo celular interno, y estos ellos proponen que puede ser un modelo para estudiar la embriología humana. El único y pequeño detallito es que por ahora la eficiencia de producción de estos embriones es baja, es del 10%. Pero comparado con otras técnicas como la clonación, que también producen embriones, es bastante alta, porque la clonación tiene como un 0,000, y no me acuerdo si me olvido de un 1% de éxito para producir un animal a partir de una célula adulta. Entonces, bueno, esto es como un poco para terminar de las aplicaciones biotecnológicas. Hay preguntas de ciencia básica que se pueden resolver con las células madres. Hay terapia celular, hay animales transgénicos, tienen muchos usos por sus capacidades de autorreplicación y diferenciación, básicamente. Y bueno, este es el laboratorio en el cual estoy trabajando ahora. Yo estoy como postdoc, las chicas están como estudiantes de doctorado, y estos dos postdoc están en el otro laboratorio de Sophie, porque Sophie es investigadora principal acá en Canadá y en Suecia también. Ella es mi jefa aquí. Y estás buscando estudiante de maestría, abierto totalmente porque yo estoy acá, es como el hecho, abierto totalmente a recibir aplicaciones de cualquier lugar. Ella es en ese sentido muy abierta, y bueno, invito si alguno tiene interés o conoce de alguien que quiera realizar estudios de la parte de embriogénesis y de la parte de células madre, ahora que vamos a empezar acá, a que aplique con Sophie en el mail. Y bueno, y estos son todos los sponsors de Sophie, que tiene mucha plata, porque en Canadá, por suerte, hay mucha plata para investigar, así que bueno, eso es todo. Muchas gracias, y muchas gracias entonces a la Asociación Argentina de Estudios Canadienses por invitarme para la charla, y ahora sí, ahí he terminado mi presentación. Pero muchísimas gracias, Jessy. La verdad que estamos maravillados. El auditorio, nuestros amigos se han mantenido, a pesar de todos los inconvenientes que hoy tenemos con internet, firmes y maravillados con tu exposición. No podemos ni opinar acerca del rigor científico de tu charla, pero sí lo que podemos decir es tus dotes de docente, lo bien que nos fuiste llevando con los temas, que nuestros amigos en el chat fueron diciendo, excelente, una gran docente que opinó, dice, la verdad que es un lujo seguirte. Bueno, maravilloso, maravilloso. Si alguien quiere hacer alguna consulta, quiere expresar algo, todo, mira, son felicitaciones, brillante. Bueno, la verdad, tenés un futuro más que promisorio con todo lo que estás haciendo. Gracias, ojalá que sí. A mí me gustaría, Jessy, preguntarte algo. Sí. Ahora entendí perfectamente las presentaciones, que no había entendido nada, está clarísimo. Felicitaciones, realmente. Y esto, uno puede pensar en hacer una charla de otra naturaleza, con otro auditorio, con estudiantes y todo lo demás, porque esto es fantástico, y agradecemos enormemente la oferta para aquellos que están aquí, que tienen que ver con las facultades que estudian medicina, bioquímica, que hay gente que nos está acompañando. Es un lugar maravilloso. Pero a mí me gustaría preguntarte, está bien que son todos estudios, digamos, que están en experimentación, y sobre todo porque hay una cuestión de afecto en esto. ¿Cuál es la aplicación, o si efectivamente en estos estudios que se están realizando en algunas de estas enfermedades, por ejemplo, qué es lo que ustedes han visualizado con respecto al Parkinson, por ejemplo, a la enfermedad de Parkinson? Sí, del tema del Parkinson, justamente, viste, había puesto en esta filmina de las aplicaciones biotecnológicas, está, de hecho, está el interés, y de hecho está el desarrollo en proceso y en marcha. Obviamente que todo esto, como bien lo decía, es todo fase experimental, y se tiene que ver exactamente si sirve o no.
Una cosa importante que yo me olvidé de mencionar justamente es que las células madres también se sirven para modelar enfermedades. Muchas veces uno no sabe exactamente cuál es vamos de vuelta. Para tener un tratamiento de una enfermedad, vos tenés que saber qué es lo que produce la enfermedad, ¿no? Cuál es el mecanismo que está detrás de esa enfermedad, qué es lo que desarrolla esa enfermedad, hace que se desarrolle esa enfermedad. Algunos son conocidos y otros son desconocidos. Algunos componentes son conocidos parcialmente, pero no totalmente, entonces uno por ahí no tiene la cura. Por ahí es un tratamiento que apalia el síntoma o la enfermedad, pero no lo cura completamente. De las células de la enfermedad en particular del Parkinson, obviamente como no estoy metida por ahí en el tema, me costaría decir en qué fase está, no sé realmente en qué fase está. Sí, lo que puedo llegar a decirte es, si tenés interés, yo te puedo decir, mira, te busco información fidedigna, información científica confiable, porque es otra cosa que ahora aparece, ¿no? Con este mundo del internet. Aparece de todo. Después hay que saber discriminar si esto es real, tiene sentido científico, rigor científico, y bueno, eso sí te puedo ayudar a decir si esto es confiable, esto está así o no, y demás. Pero no sabría decirte exactamente cómo es, en qué grado de avance está la terapia del Parkinson. Sí que está, de hecho, muy interesante el Alzheimer también, el Parkinson. Claro, pero agradezco la mención también hoy le decía justamente a Viviana, estábamos charlando esta mañana y yo le decía que tengo muchísimas ganas y los voy a hacer, de hacer un paper con respecto a todo este tema que tiene que ver con la incentivación de la ignorancia, ¿no? Las estrategias de la ignorancia a través de las redes. Digamos, yo creo que tiene que ver sobre todo en ciencia y sobre todo en medicina, ¿no? Todo el mundo sabe qué pasa con las plataformas de las vacunas, todo el mundo sabe si va bien o no va mal, todos saben. Y en realidad claro, es el grave problema que tienen las redes, ¿no? Esta información rápida que se da y que todo el mundo sabe, hace diagnósticos, ¿no? Te dan un remedio y vos ya sabés qué va a pasar. Y me parece tan interesante porque el mundo de las células madres y esta cuestión, esta pregunta que vos hacías, ¿no? Que los embriones producen células madres y si las células, digamos, si estas células madres pueden producir embriones. Yo creo que eso es como el huevo y la gallina y el inicio de la vida. Así que, nada, la pregunta era puntualmente sobre una enfermedad, pero agradecida por todo, porque la verdad, Jessy, que ha sido un lujo. Un lujo. Gracias. Yo creo una cosa también que quería agradecerles a ustedes por la invitación, porque muchas veces el investigador está como alejado, ¿no? Y desconectado de la sociedad y es un deber que tenemos en realidad. A mí me encanta particularmente todo lo que es difusión y me encanta la explicación y me gusta este tipo de charlas, me gusta bajar contenido científico a nivel más, no sé si lo logro con éxito o no, pero trato de hacer esta bajada de ver, inclusive también de cuestionarse a veces, ¿no? Es como que a veces uno toma por cierto ciertas cosas o va diciendo también el mismo discurso científico, y después cuando alguien te interpela y te pregunta, hey, ¿y esto? ¿Qué es? O cómo, y uno dice, la verdad que esa parte lo aprendí así, pero no estoy muy segura si su función es esta o la otra, ¿viste? Como el mundo del conocimiento es amplísimo y realmente cuando yo a veces también escucho que se dicen tantas cosas de gente que va diciendo, esto no sirve, esto sí sirve, esto es así, no es así, yo digo siempre, ¿cómo hacen para tener afirmaciones tan certeras cuando yo, que soy científica, siempre lo que además dudo de todo? Entonces, sí, es como en ese sentido. Esa es la base. Sí. Y nosotros como docentes tendríamos que despertar en nuestros estudiantes la duda. Siempre deben dudar para poder investigar, para poder avanzar en la ciencia y en todos los campos. Hay que dudar. La verdad que Jessy, un lujo. No tenemos palabra para agradecerte, además todo el tiempo que le has dedicado a este encuentro, porque sabemos como docentes el tiempo que lleva armar el material. Si bien para vos se ha demostrado que es un placer, fue muy placentero como vos te expresaste, o sea, se notaba en vos que estabas cómoda, que estabas bien, así que nosotros te agradecemos muchísimo y valoramos muchísimo todo, tu esfuerzo, tu tiempo, tu dedicación, y habernos abierto esta gran puerta que seguramente aparecerán algunos candidatos que puedan sumarse a esta, especie de convocatoria que has abierto. Buenísimo, buenísimo entonces. A ver, después no sé si hay alguien que quiera preguntar algo de Canadá. Exacto. ¿Nos podés contar qué es el CHUM? ¿Cómo es el CHUM?
¿Qué es? ¿Cómo es? Mira, el En CHUM, pocas palabras. estamos nosotros de hecho en un edificio bastante nuevo, creo que si no lo recuerdo mal es del 2013, es un centro que tiene 14 pisos, todo dedicado a lo que es la parte de este centro de investigación del hospital, del centro hospitalario de la Universidad de Montreal. De hecho está conectado, está acá al lado del hospital de la Universidad de Montreal y el centro de investigación, que es el CHUM, el CR CHUM en realidad, eso sería así. Acá tengo, bien, CR CHUM, este es el centro de investigación del centro hospitalario de la Universidad de Montreal. Básicamente, bueno, obviamente tiene todo el interés y la aplicación en la parte de medicina. En este caso, mi jefa estudia toda la parte de desarrollo embrionario, desde mucho antes de que llegara acá al CHUM, pero hay muchísimas disciplinas en este centro de investigación. Alguien que ustedes me nombraron al principio, Adrián, trabaja en la parte de virología, hay también un becario que vino que yo les propuse, que también trabaja en la parte de virología. Hay de todo, de todas las áreas que tienen que ver con la medicina, investigación, de ciencia básica y aplicada, de las dos cosas. Y lo bueno es que, como, bueno, Canadá es plural, digamos, es como multipotente, es pluripotente, digamos, decir así. No, tiene un montón de personas de todos lados, aceptan investigadores de todo el mundo. Yo me he encontrado en el ascensor, en la cafetería, cuando voy y como. Eso es súper importante para el intercambio cultural y el enriquecimiento, obviamente, de uno como persona también, ¿no? De todos lados, reciben gente de todos lados. Canadá es muy abierta en ese sentido. Y bueno, este es este centro, hay muchos centros. Ahora mi jefa también colabora con una clínica de fertilización in vitro de Toronto, y siempre está estas comunicaciones. Mientras más bajada a la aplicación tenga, obviamente es mucho mejor, pero hay muchas cosas que todavía no se saben, entonces uno tiene que hacer la ciencia más básica, ¿no? Que es la más de las funciones, de lo cómo esto ocurre, por qué ocurre, cuestiones mucho más básicas antes de lo aplicado, ¿no? Entonces acá hay de los dos tipos de investigaciones, aplicada y básica. Exacto. Y respecto de tu colega, nosotros tomamos contacto con él, pero él nos pedía otro tiempo, por eso no pudimos combinar agenda hasta el momento. Pero, hasta el momento. Exacto. Nada está cerrado y estamos haciendo, bueno, todo lo posible para seguir incorporando, por supuesto, a tu colega y este tipo de charlas que son de gran interés para todos. Bueno. Y él es una persona que es muy interesante también ahora con el tema del COVID, porque trabaja en virología. A mí todo en ese sentido, gente que trabaja en el área en investigación, porque también hay otra cosa que se ve en internet, el doctor dijo tal cosa, el médico dijo, como si eso te diera la seguridad de algo, ¿no? Sí, que sea el profesional indicado. Sí, es un poco la idiosincrasia. Para hablarte de cosas. Claro, cosas buenas. Claro que sí. Pero vos sabés que la mayoría de los que formamos parte de este auditorio somos docentes. Y entonces, tener de tu parte este tipo de charlas, independientemente de la rama, del área, de la disciplina en la cual nos desempeñemos, es un ejemplo y una muestra de cómo uno puede transferir todo el conocimiento, todas tus investigaciones, todo tu trabajo, vos lo pudiste resumir y comunicarlo a modo de divulgación científica, pero para un público absolutamente variado. Somos todos de distintas disciplinas y todos hemos comprendido, yo creo que perfectamente, el mensaje. Buenísimo. Fue un placer. Igualmente, gracias. No, por favor. Bueno, le pedimos a Olga que vaya haciendo el cierre de la jornada para que luego finalmente el cierre total lo haga nuestro vicerrector. Adelante, Olguet. Estás muteada, no te escuchamos. Decía, no quiero tomar demasiado tiempo porque ya hice las preguntas, digamos, y me parece que es muy interesante. Yo estoy fascinada porque es una mujer que investiga y realmente estas cosas, digamos, en el mundo científico, no tanto en Canadá a lo mejor, pero en otras partes pareciera que esto está sesgado. Un poco más o menos como la explicación que hiciste de qué pasa con la procreación y los hombres y dónde nos dejaste a nosotros. Volveremos sobre ese tema.
no se ha cerrado aún. Así que dedícate, Jessy, a investigar sobre eso. Pero más allá de ese detalle, agradecerte la disposición, la maravillosa clase, ha sido una masterclass para todos. Y entonces, nada, agradecerte, conocerte ha sido un privilegio y creo que no todos los lugares en los que uno puede hacer este tipo de charlas cuenta con calidad como la que hemos conocido hoy a través tuyo. Gracias y espero que todo lo que encares sea con mucho éxito. Exacto, te deseamos el mejor camino para que puedas seguir avanzando con esas investigaciones que son de una inmensa posibilidad para toda la humanidad. Bueno, sin más, le vamos a pedir a nuestro vicerrector que nos haga el cierre de la jornada. Bueno, muchas gracias, Viviana, como siempre. Volver a agradecerte, Jessy, la verdad que yo voy a agregar, aparte que fue una clase extraordinaria, fue muy dinámica, porque había que estar muy atento para seguirte, tenés una verba muy ágil, entonces hay que estar muy atento a tu exposición, pero la verdad que es fascinante. Y la verdad que creo que hoy nos has dejado un montón de información, como decíamos al principio, que seguramente nos va a permitir construir otras situaciones, otros encuentros y otras posibilidades de escucharte o escuchar a personas que se relacionen con esta cuestión. Te cuento que nosotros tradicionalmente tenemos una forma de cerrar esta actividad. Primero que nada, agradecerle a Sofía que nos ha permitido tener esta actividad sin que se notara ningún inconveniente, que los tuvimos. Hoy Internet estuvo muy, muy intensa para nosotros, para algunos de nosotros por lo menos, pero lo superamos a todos. Así que infinitas gracias para vos, infinitas gracias por supuesto para el auditorio, y yo decir, como digo siempre, Sofía, Viviana, Olga, nos vamos. Hasta la próxima jornada y muy, muy agradecidos porque nos hayan acompañado, porque hayan expuesto para nosotros, pero que fundamentalmente no nos olvidemos que a pesar de todas las situaciones, nos tenemos que seguir cuidando. Las etapas que vienen por delante las tenemos que superar juntos también. Que terminen bien la jornada y muchísimas gracias a todos. Chao a todos, nos vemos el martes en nuestro próximo encuentro. Un cariño. Chao, chao, muchas gracias. Gracias, Jessy. Chao, muchas gracias. Adiós.